Por favor, sí, mire. Sería interesante, a la luz de este paraíso que describe Difacio. Yo no dije eso, no mienta. No me ponga en mi boca cosas que yo no dije. Pero, a ver, vamos, yo no dije te hago una paraíso. propuesta. Te hago una propuesta. No es así. Te hago una propuesta. Como vos decís que los hospitales están bárbaros, ¿sabés qué podríamos hacer? Poner un bolillero. ¿Yo dije eso? Poner un bolillero. No y si pongas algún en mi boca familiar del palabras que señor yo no Difacio dije. tiene algún problema, que salga sorteado en el bolillero, digo, puertas adentro, filmado, para que se vea que no se truchea, y que sin información llevemos al familiar de Difacio a ese sanatorio, a ver cómo le va. O va a ser lo mismo que hacía la doctora, no sé si era doctora, pero que se atendía en hospitales privados, ¿no? Disculpame, ¿qué gobernaste vos? Yo, no, yo, a ver, digo, yo no necesito haber gobernado nada para darme cuenta que, digamos, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia. ¿Sabes lo que pasa? Que hablar es gratis. Digo, ¿sabes qué? Cada cual en la vida, ¿sabes qué? Cada cual tiene un rol. Te haces el canchero. No, yo no soy canchero. No, yo te expongo a tu mentira. Es decir, te expongo a tu mentira. ¿Cuál es la mentira? Expongo a tu mentira. Digamos, Dios quiera que no te pase, pero si algún familiar tuyo si le pasa algo, sería interesante que vaya a un hospital y que no esté digitado, digamos, que no sepan. Se me murieron dos hace una semana por las prestaciones del PAMI. Mirá, a ver, digamos, yo te que a ver, de vuelta, porque vos... ¿Querés que te cuente cómo está el PAMI hoy? No, pero digamos, a ver, digamos, que yo no haya gobernado nada, eso no te hace a vos, no se sabe. A vos no te hace un buen gobernante. Es decir, eso es una falacia. Es decir, yo no goberné nada. Sí, pero yo soy, digamos, yo me dedico a analizar la economía, cosa que ustedes hacen bastante mal y violan todas las restricciones de presupuesto y creen que la ley de gravedad no existe. ¿Ocupaste un cargo en economía? ¿Cómo? ¿Ocupaste un cargo en economía? No, pero digamos, o sea, a ver, digamos, discúlpame, o sea, igual, digamos, vamos a esto, que yo no haya ocupado ningún cargo, ¿sí? Debería ser más eso no quiere decir, y no habilita que ustedes hayan hecho las cosas bien. Ustedes las hicieron espantosamente mal. ¿Y sabés lo que te condena? Los datos, que vos, como todo peronista, no los podés soportar porque te juegan en contra. Ustedes viven de espalda a los datos. Claro, descalificame. Soy todo lo gorila que quieras, ¿sabés qué? Me vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos, porque ustedes son la decadencia argentina. Y la provincia de Buenos Aires es un caos. Los hospitales son una basura. Las rutas son inmundas. Digamos, si llegás a tener un auto, ¿sí?, de alta gama, claro, lo rompés todo, claro, pero esa es la redistribución del ingreso peronista. Reventar al que le va bien. Sí. Pero dale. ¿Dónde gobernás? ¿Cuál es tu modelo? A ver, contame. Por favor, país? Disculpame, digamos, si te interesa saber cuál es mi modelo, te aviso que escribí 7 libros, tengo 52 artículos académicos. ¿Sí? Mirá, cuando vos tomás todos los datos de transferencias fiscales que se hicieron a lo largo del kirchnerismo, siempre la provincia más beneficiada, corregida por cualquier indicador, fue por escándalo Santa Cruz. Es decir, siempre fue muy beneficiada, fue beneficiada con obras, fue beneficiada con fondos. Es decir, eso no era directamente una discriminación donde se le daba mucho más de lo que le correspondía. Lo que vos estás viendo hoy son dos cosas, y una es más grave que la otra. La primera es que están sufriendo la autoherencia del desgobierno y del desastre que es la gestión kirchnerista. Primer punto. Y el segundo punto, que es más grave, es la foto que tendríamos de lo que le pasa al kirchnerismo o a cualquier gobierno de corte populista cuando se queda sin caja. Es decir, Argentina estaba quebrado. Es decir, ¿sabes cómo se hubiera resuelto esto bajo kirchnerismo? Por ejemplo, si ganaba Scioli, con más emisión monetaria. Claro. ¿Sabes a dónde hubieras visto la tasa de inflación? Por lo menos en el 80%, ¿sí? Y si abrías las restricciones cambiarias, y te ibas a una hiper, y si no las abrías, te hundías a una recesión del orden de los 6, 7 puntos. Es decir, estaríamos... Lo que está pasando hoy. El país incendiado. No, disculpame, tenés un problema de orden de magnitud. ¿Qué está pasando hoy? Pará. Estás describiendo lo que está pasando hoy. Diego, están hablando de eso. A ver, Diego, vos... Defacio, un minuto. Tenés el déficit fiscal más grande que antes. Tenés inflación más grande que antes. No es cierto. Tenés emisión. Tenés las LEVAC, el déficit cuasi fiscal. Está todo mal lo que hice.
Ah, no, estamos en el paraíso, como decís claro, vos. digamos, no. A ver, el paraíso es el que describiste vos, que existe en tu cabeza y en algunos trasnochados más. A ver, vamos a... La actividad económica está bárbara. Al tema de la inflación. Yo te lo... A ver, 40%. cuando vos mirás, sí, hay una relación muy fuerte entre emisión monetaria e inflación. ¿Sí? Eso, durante los últimos 8 años del kirchnerismo, la tasa de emisión monetaria fue del 520% y la inflación fue del 530%. ¿Está claro que están mapeadas? Bueno, Banoli la dejó en el 47%. Con lo cual, esa era la inflación que ibas a arrastrar. La bomba de los futuros implicaba llevarla al 80%. Y además Argentina tenía un problema que se llama sobrante monetario. Eso pasó en el 59, pasó en el 75. Y en cada uno de esos casos la tasa de inflación se multiplicó por 6. Es decir, que si no fuera por la gestión que está haciendo el Banco Central, esas LEVAX que vos denostás, ¿sí? ¿Sabés cuánto sería la inflación? 500%. Ese tipo de personaje nos hubiera dejado en una hiper. Y en estos dos casos que yo te estoy mencionando, el PBI, ¿sabés cuánto cayó? Cayó 6%. ¿Sabés lo que pasa? Que a vos te faltan datos. Estás muy flojito de datos. Te faltan los papeles. Estás flojito como todo peroncho. Salí de tu auto. Sí, él me acusó de gorila. Hablá con la gente. Entonces, ¿Sabés lo que te pasa a vos? Salí de acá. Es cierto, el PBI está cayendo 1,5. Pero si hubiéramos quedado con el desastre que proponía la gente que él apoyaba, estaba cayendo 6 y con una hiper. Mirá qué lindo mundo nos dejaba el kirchnerismo. ¿Sabés cuál es tu problema? Vos de acá salís en un auto y no hablás con la gente. ¿Quién te dijo que no habló con la gente? Ajá, vos tenés el monopolio de hablar con la gente. Vos sos el campeón del buenismo. Ay, qué lindo, qué maravilloso. Ay, ¿sabés lo que pasa? Que eso es una payasada lo que está diciendo. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. Hacer el payaso te queda mal. ¿O vos te crees que no existe la estadística, la econometría? ¿Sabés qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir, no existe la ley de gravedad. A vos te dijeron que el payaso te queda bien y te queda mal. No, pero no. ¿Sabés lo que pasa? No lo hagas, ¿Sabés cuál es el problema? Que hablar de las cosas que dicen ustedes lleva al ridículo. Nadie puede creer en la palabra de juicio que alguien diga lo que decís vos. A San Nicolás, a Villa Constitución, a Campana, a Zárate, a ver cómo la están Anda pasando. vos y hacete atender en un hospital público. Hacé y usá los servicios públicos de tu provincia. Vení a mí no me vengas a implementar los datos de Agustín, que son formidables. Son de Calvin Te paso Henning. 2 elementos. ¿Sí? pero no son de Argentina acá, hoy sí. tiene un PBI per cápita en Pero dólares ocurre lo menor, 14% menor que el que tenía en el año 1998. ¿Sí? Y todo el resto de América Latina lo aumentó en 84%. ¿Sabes qué? Si no hubiera sido por las políticas populistas del kirchnerismo, por lo menos tendríamos el doble del PBI per cápita. Y si hubiéramos hecho las cosas bien, tendríamos el triple. No digo, voy a hacer una reflexión sobre alguien que es un simple observador. Digo, porque acá, digamos, no opino, no es de economista, es de observador. No, digamos, si a mí Di Facio hace un rato, dentro de los hermosos epítetos que me propinó, también me dijo, sí, que era un payaso. Entonces, es muy interesante porque cuando uno trata de describir las cosas que pasan en el peronismo, digo, es difícil no caer en esa categoría. Y la realidad es que cuando uno ve lo que es el peronismo y el daño que le ha causado al país, es verdaderamente una ópera tragicómica. Es decir, ni Puccini le hubiera puesto tanta sangre lo hicieron los liberales como asociado vos, con la querido. decadencia. ¿Sabes qué? Los Gracias al liberales como proyecto vos de Alberti, destruyeron el que es país. el que yo defiendo, Los Argentina liberales fue como vos el quinto destruyeron país del la mundo. dictadura ¿Sabés hasta militar. cuándo? ¿Sabés hasta La cuándo? dictadura Hasta militar cuando llegó destruyó ese país. el general Golpe de Perón, que Estado. entró con un golpe de Por Estado, favor. ¿sí? Sí. Que fue parte del Andá a leer gobierno el libro de militar, Iglesias. ¿sí? Y que de ser, Por favor, no digas claro, nada. digo, o Eso sea, lo además dice Iglesias, que torturaba. son ¿Querés que gorila empecemos a como hablar? vos, ¿Querés por que empecemos favor? a hablar del prontuario de tu amado general? Pero digamos, en Pero los lavate solos la hechos, boca antes de hablar pero de ¿sabés qué? Perón. Igual, digamos, más allá Por favor. de las grandes virtudes de ese hombre, ¿sí?
digamos, al No margen de las había cuestiones con aguinaldo, las- hermano, con las antes de chicas y esas Perón. cosas. No había Pero ¿sabes qué? aguinaldo, no había Digamos, vacaciones. De ¿Qué ser el estás quinto país del diciendo? mundo, hoy oscilamos No digas entre el 50 y el pavadas. 70. Sí, Claudia. Eso es el peronismo. Había Esa es la esclavos historia en de la la decadencia. Sí, seguí gritando porque eso muestra, No había digamos, que sos aguinaldo, no había intolerante. vacaciones, no había Pero vos sabías derechos que, a ver, sociales. Basta. a ver, te explico algo, porque es una burrada lo que estás Un día se diciendo. va a poner un disgusto, Milei, y va a sacar... No, es así, es así. Acordate. No, adelante, es Puccini Claudia. puro. Un día va a sacar así, Escuchás no a va- los peronistas